buenas cliqueros y bienvenido un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la reseña de Asesinato en el Orient Express, la película que se estrena justamente hoy. Y diréis, ¿cómo es que ya nos trae la reseña? Pues porque, bueno, ya sabéis que no conseguí entrada para el preestreno, pero participé en un concurso y conseguí ganarla. Antes de nada decir que tras una serie de críticas, porque bueno, ya sabéis cómo voy buscando ya las noticias y muchas veces pues aparecen pequeñas cositas acerca de reseñas y eso, y alguna que otra pues de distintas páginas web había visto pues de que habían ido pues al preestreno de, en este caso en Estados Unidos creo que fue, y habían hecho una reseña y por lo que ponía en el titular pues parecía que no iba a ser una película demasiado buena, así que mis expectativas para ir a ver la película eran relativamente bajas, porque creía pues eso, que iba a ser una adaptación bastante libre y que, bueno, no se iban a centrar en los aspectos en los que se centra el libro. Pero comencemos con la reseña porque hay muchísimos puntos que tocar. Bueno, lo cierto es que la película es una adaptación, bueno, o yo la considero una adaptación muy buena de la novela. Sí es cierto que se toma algunas libertades, sobre todo al comienzo y en algunos detalles que tiene a lo largo de la trama, pero sí es cierto que respeta bastante todo lo que viene siendo la historia central de lo que viene siendo el libro escrito por Agatha Christie. Dicho esto, pues eso, decir que la trama es muy sencilla de seguir. Sí es cierto que al principio pues se hace un poquito raro. Sí, y también tengo que añadir aquí que una parte de lo que añaden en la película, no sé por qué, a mí como que me daba la impresión de eso, como de estar en un, no en un juego, pero sí como si fuese sentando un poquito así las bases de cómo iba a ser la película. Bueno, como punto negativo hay que añadir o destacar sobre todo que algunos de los paisajes que se muestran a lo largo de la película se nota muchísimo que están creados por los programas informáticos, ¿no?, que utiliza toda la industria, ¿no?, del cine, y eso sí es verdad que además en algunas ocasiones han querido como no exagerar, pero sí como hacer algo tan maravilloso y tan excelente que ahí sí es cierto que se le nota bastante el uso pues de esta serie de programas. Y además que no es que sea que se note un poquito, es que se nota muchísimo y ahí se nota como que viene siendo como, pues eso, como si fuese prácticamente un dibujo, que no tiene relieve ni nada como para dar esa impresión de que se traten edificios reales o paisajes totalmente reales. También es cierto, y esto la verdad que quizás lo que me duele un poquito más, es que Poirot en esta película pues tiene algunos, en algunas ocasiones como algunos detalles así un poquito más cómicos que a mí personalmente no me terminan de gustar, no sé, me parece un poquito pues eso, forzado, ¿no? Y bueno, esto es pues lo único así en cuanto al personaje que no me termina a mí de gustar o de llamar la atención, porque las novelas no da como esos aspectos, ¿no? Cómicos, ¿no? Es como si quisiese emular un poco a Sherlock de la BBC, de la producción londinense, entonces ahí pues como que chirría un poco lo que viene siendo el personaje. Pero hay que reconocer que la estética de Hercule Poirot en esta película, la verdad es que estaba muy bien lograda, se distancia bastante de otros aspectos, ¿no?, que hemos visto que se pueden ver, ¿no?, en otras películas acerca de este personaje. Se aleja bastante, pero a mí me parece que es un personaje que está muy bien construido, la estética me encanta. Yo creo que a nivel de vestuario, él es el que más resalta, como el que más clara, ¿no? Ahí está la indumentaria, ¿no? Porque se difiere bastante de los demás personajes, mientras que los otros entre sí, pues sí es cierto que tienen ciertas similitudes. Me gusta que utilice el bastón con el... pues con la empuñadura plateada, como si se puede ver en otras películas, pero la verdad es que tengo que reconocer lo que es esta caracterización me ha encantado y creo sinceramente que es una de las mejores que se puedan ver de este personaje. Siguiendo con el tema de los siguiendo con el tema de los actores, tengo que reconocer que el actor Kenneth Branagh
interpreta bastante bien a Hercule Poirot. Y la verdad es que yo me creía que tanto Johnny Depp como Penélope Cruz iban a flojear bastante el resto del elenco, quitando a Willem Dafoe. Sí es verdad que es un poquito más desconocido, pero creía que estos dos personajes, Penélope Cruz y Johnny Depp, en sus respectivos roles, creía que no iban a encajar del todo bien en la película. Por un lado tenemos a Johnny Depp, que está muy encasillado ya en personajes que requieren una caracterización que viene siendo bastante habitual en él, y por otro lado a Penélope Cruz, que sinceramente, salvo unas cuantas películas de ella que he visto y que personalmente considero que hace muy buena actuación, no estaba completamente segura de cómo lo iba a hacer ella. Pero he de reconocer que me han encantado tanto la actuación de uno como la actuación del otro. Y personalmente la caracterización que le han hecho a Johnny Depp creo que no es del todo exagerada, pero que sí puede recordar un poquito pues a otras películas en las que él ha participado, ¿no? Pero me parece totalmente correcto y un personaje al que yo creo que le han sacado lo máximo que le podrían haber sacado. En cuanto a la banda sonora, sí tengo que decir que en esta película no le presté mucha atención, sobre todo más que nada al principio. Me gusta muchísimo cómo la van utilizando pues, a lo largo del trayecto, del tren, y al principio pues con varias cositas que nos muestran, y ahí sí es verdad que a mí personalmente me gustó la música, como la pusieron, no estaba excesivamente alta, con lo cual es algo que yo personalmente agradezco, sino que los tonos estaban muy bien conseguidos, y para mí pues estaban perfectamente como que combinaban perfectamente con la película. Y en general la verdad es que la estética de la película viene siendo de las mejores que he visto en este tipo de películas de suspense y misterio, ¿no? Tenemos una fotografía ahí, varias de las fotografías, por ejemplo, cuando enfocan las ruedas del tren, otra, por ejemplo, cuando se ve creo que es solamente una escena donde aparece, ¿no? Que los trabajadores del tren van echando el carbón para que el tren funcione y eso, y bueno, son algunas cositas, por ejemplo, hay paisajes que sí son, que creo yo por lo menos, que son bastante reales, que están muy bien conseguidos. La luminosidad, dependiendo de si es de día, de noche, está también muy bien hecha. Y en general la verdad es que es una fotografía que a mí personalmente me gusta bastante, unos ángulos que también son bastante interesantes, sobre todo en algunas, creo que en un par de escenas en las que al tratarse de que están en una, ¿cómo decirlo?, en una cabina, ¿no?, es decir, una habitación, un coche cama, no recuerdo ahora mismo el compartimento, esa es la palabra que utilizan en la película. Tienen un par de escenas en las que la vista prácticamente es como si nosotros lo viésemos desde el techo, ¿no? Entonces, pues da una sensación como de estrechez, ¿no? De que podemos hacernos una idea de cómo es estar dentro del vagón. Y me parece totalmente acertado, porque a la hora de que están hablando pues un par de personajes o hay elementos extra que tú tienes que ver, o que el director ha querido que lo veamos, que hacen que la película sea todavía muchísimo más interesante, y como que te metas muchísimo más en lo que viene siendo toda la trama y todo así en general. Sí es cierto que, y hay que reconocerlo, que es una película que no es que sea excesivamente, o sea, dura 2 horas, y no es que sea una película excesivamente lenta, pero tampoco es que sea muy rápida. Es decir, hay que sentar, es la típica película en la que tienes que sentarte y verla sabiendo que, bueno, que no es que vaya a ser, no es que vaya a desarrollarse todo de una forma muy rápida, sino que el inicio, para dar comienzo a lo que viene siendo la historia central, va a tardar un poquito, y que de ahí se va a desarrollar durante pues la hora y media restante, ¿no? Se desarrolla de una forma lenta, pero sí es cierto que todo lo que va ocurriendo en esa hora y media pues tiene bastante relevancia en lo que es la resolución del caso. Me gusta bastante lo que viene siendo al final toda la implicación que tiene dentro de este asesinato. Los que se hayan leído el libro ya sabrán específicamente por qué lo digo, pero aquí sí es cierto, y tengo que reconocerlo, que o sea, el verlo en pantalla y tal y como lo plantea, a mí me quedó muchísimo más claro que en el libro, lo cual valoro como un punto bastante positivo. El libro me quedé ahí un poco que no sabía exactamente bien lo que había pasado,
Y en la película sí es cierto que me gusta mucho cómo se ha desarrollado, cómo lo explica todo al final. Y la verdad es que, no sé, tiene, supongo que también al tratarse, ¿no?, de personas reales, de ver expresiones faciales y eso, cuesta, o por lo menos a mí me costó bastante contener alguna que otra lagrimilla que quería escaparse. La verdad es que considero que este final que le han puesto a la película, y no me refiero a los 5 últimos minutos, sino a la parte de antes, la resolución ya del caso, que a mí personalmente me gustó bastante porque no se quiso ir excesivamente al lado más dramático ni nada, sino que plantea los hechos y tal y como lo plantea, pues oye, hay algo que por dentro se te mueve y pues eso, cuesta un poquito como mantener a raya la emoción, ¿no?, que te pueda provocar la historia que hay detrás de toda la trama principal. Así que para poner un punto y final, yo creo que todas aquellas personas que hayan leído y que sean fieles a Agatha Christie, a sus novelas, yo creo que es una película que les va a gustar bastante. Yo personalmente a mí me gustaría darle una segunda visualización a esta película, ya muchísimo más tranquila, en mi casa cuando la emitan por televisión o algo. Así que nada más, aquí os dejo mi reseña, espero que os haya gustado. Abajo en los comentarios me gustaría que me dijeseis si la habéis visto, si no, si habéis leído el libro, qué opináis acerca de la película en general. Abajo en el desplegable tenéis el enlace a todas mis redes sociales y como siempre ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo.